Queremos darle un saludo muy especial a todos los que ven un café con Jaime Mejía. Hoy nuevamente queremos hablar sobre temas de actualidad, sobre las problemáticas que estamos viviendo en el país, en el departamento y en la ciudad. Queremos darle un saludo muy especial a Carlos Mario, nuestro amigo que siempre nos acompaña en este programa, Un Café con Jaime Mejía, para que hablemos sobre temas de actualidad y especialmente sobre lo que más nos apasiona, que es la educación. Y mucho más ahora, Carlos Mario, que estamos en una coyuntura en el tema de la educación, que es la huelga o el paro de maestros, que realmente están afectando gravemente la situación del país y en este caso especial en la ciudad de Medellín, 11.083 maestros que tiene la ciudad de Medellín afecta casi a 391.000 estudiantes que están desescolarizados debido a esta problemática. Carlos Mario, bienvenido a este programa nuevamente, Un Café con Jaime Mejía. Muchas gracias, Jaime. Lo primero, partamos del hecho de entender qué es una huelga. La gente generalmente habla de paro. El paro es otro concepto. Cuando se habla de huelga, se está hablando es de holgar. Viene el verbo holgar, que es descansar o cesar actividades. En la historia de la humanidad, la primera huelga que se conoce es en el gobierno, por así decirlo, de Ramsés III, en el año 1166, cuando la gente le para totalmente sus actividades. Año 1166 a.C. En el poblado de Deir el-Medina, unos 120 obreros y artesanos construían la tumba del faraón Ramsés III. Los salarios de los trabajadores, 10 hogazas de pan y una medida de cerveza diaria, comenzaron a retrasarse, provocando una hambruna en el poblado. El día 10 del mes de Peret, en el año 39 de Ramsés III, 14 de noviembre según nuestro calendario, los obreros de Deir el-Medina abandonaron sus puestos de trabajo y se dirigieron al templo funerario. Tenemos hambre. Han pasado 18 días de este mes. Hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed. No tenemos vestidos, ni aceite, ni pescado, ni legumbres, ni nada. Los obreros consiguieron que les pagaran los jornales que les debían, en la que está considerada como la primera huelga de la historia. De ahí viene pues en la historia que la huelga es el síntoma de que algo anda mal al interior del Estado. Y algo anda mal y se está viendo con la situación de los maestros porque por algo ellos están cesando actividades. Aristófanes en el siglo V antes de Cristo tiene una comedia muy linda que es la de Lisístrata. Lisístrata es la mujer que convoca a todas las mujeres en Grecia frente a la guerra del Peloponeso y les dice que es necesario parar las actividades cruzando las piernas. Es una huelga sexual y entonces se llama la huelga del cruce de las piernas. Y ninguna mujer tenía relación con ningún hombre para que se detuviera la guerra. O sea, esto de los paros y esto de las huelgas, que es una mejor connotación hablar de huelga, tiene un significado bien grande a nivel de la sociedad, y es que cesar actividades es un síntoma de que algo anda mal. Y en este caso, con los docentes, con los profesores, cuando se paran las actividades, algo está mal en la educación en el país, Jaime. Claro, indudablemente, Carlos Mario, la situación del país en materia de educación no va bien. Yo creo que es importante, Carlos Mario, que hagamos un análisis frente a qué es lo que está viviendo, el país, ¿cierto? Colombia, cómo está viviendo su situación política desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de educación. Pero también quisiera, Carlos Mario, invitarte a que hagamos un análisis frente a la situación o la crisis que hay no solamente en Colombia, sino en América Latina, porque yo creo que esto es un síntoma que ha venido generalizándose en toda América Latina y que nosotros lo estamos viviendo, que se está agudizando y que por eso es que hoy estamos en situaciones tan subdesarrolladas comparativamente con otros países que sí se han obsesionado con la educación, que han trabajado permanentemente sus gobiernos, la sociedad, todo el contexto social en materia de educación y que nosotros estamos como en contravía de esas nuevas tendencias que enfocan al crecimiento, a la competitividad y al desarrollo de un país mucho más, avanzado en tecnología, en competitividad, y eso obviamente va ligado indudablemente a la materia de educación.
Entonces vemos que, por ejemplo, Chile también estuvo en paro o en huelga hace poco, México hace como 3 meses, también en paro de maestros. Pero cuéntanos, Carlos Mario, porque nos gustaría que hiciéramos como un recuento sobre eso y hagamos un análisis, ¿por qué está América Latina en esta situación? El problema de la educación en América Latina es que se descuidó, y acaba de decirlo el Banco Interamericano de Desarrollo, que el crecimiento de América Latina disminuyó en los últimos 15 años porque no se le prestó atención a la educación. La educación de alguna forma es la que va a jalonar el crecimiento económico de los países, y nadie en América Latina le estaba invirtiendo en la educación. De ahí las huelgas que se están dando de los docentes, de los maestros a nivel latinoamericano, que está demostrando cómo el sistema no sirve, porque nosotros estamos sacando, por así decirlo, estudiantes al medio que sean competitivos. Como no son competitivos, pues entonces lógicamente el Producto Interno Bruto del país no va a crecer. Y América Latina en pleno descuidó la educación. Por eso hoy se dice que la educación es un tema de moda. Y no es tanto un tema de moda, sino un tema de necesidad. Los gobiernos vieron otra vez la necesidad de pensar, o si vale la pena decirlo, repensar la educación otra vez para poder sacar a flote lo que sería la economía de los países. Hoy en día vemos profesionales graduados que no saben absolutamente nada. Eso no va a permitir que el país se desarrolle. Hay muchos títulos, pero ¿de qué sirve? Mire, hace poco salió un artículo en revista Dinero, si no me equivoco, el ministro de las TIC, diciendo que Colombia tenía una crisis de ingenieros. Y si nosotros vemos los análisis y las estadísticas, para hacer un análisis comparativo, hay actualmente matriculados más de 11.580 abogados, ¿cierto? La profesión de la abogacía y la profesión de las ciencias sociales son muy importantes, uno no puede desconocer, pero tampoco podemos desconocer la realidad de que la competitividad de un país está en el potencial que haya de la capacidad de crecimiento de los profesionales que se educan en las ciencias exactas, ¿cierto? En ese orden de ideas, si hay una crisis de ingenieros, eso quiere decir que nosotros no estamos preparados o no estamos enfocando la política pública a la competitividad, porque la ingeniería es la que lleva entonces a crear nuevas invenciones, y lo decíamos en programas anteriores, cuando Colombia, por ejemplo, mientras que patenta 28 productos al año o 28 ideas, Japón y Alemania patenta 48.000, 36.000 patentes, o sea, ¿dónde está la competitividad? Pero aparte de eso, es las precarias, para no desviarnos tampoco mucho del tema con lo que estamos hablando de los docentes, las precarias condiciones en las que están los docentes, y que ser docente en este país es sinónimo de esbare, más no como en otros países, que es sinónimo de prestigio, de goodwill, donde nosotros, ahí donde tenemos que enfocarnos, y el gobierno, y que es muy triste pues con las declaraciones que tiene la ministra Gina Parodi frente al mensaje que le envía a la comunidad educativa y cómo trata a los maestros. O sea, lo que pasa es que ser docente en el país no es sinónimo digámoslo, de prestigio académico, porque a este espacio ha llegado mucho profesional que no es docente. Entonces, desprestigiar la profesión docente, y fuera de eso desprestigiarse con unos bajos salarios, o sea, y el descuido del gobierno por muchos años, porque todo esto ha sido una deuda histórica con la educación, pues lleva a que haya una crisis, y es la crisis que estamos viviendo ahora en un país como el nuestro, latinoamericano. Bueno, como el tiempo en redes sociales es muy corto, es muy importante que vamos como concluyendo frente qué es lo que está pasando en Colombia y por qué hoy los maestros están en huelga. Tengo entendido, de acuerdo a lo que hemos analizado, es que hay el mayor problema es la nivelación salarial, y eso es debido a que hay una división jurídica, porque hay un tratamiento inequitativo o digamos diferente frente a los maestros. Hay unos maestros antiguos, hay un régimen antiguo que es el 2277, que es el régimen en la cual hay unos escalafones que es hasta el 14, pero hay otro régimen docente que es el 278, el nuevo, que también hay otros docentes, y que tengo que en Medellín tiene menos garantías, y en Medellín hay 5.858 docentes que están bajo ese régimen. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo enfocar
los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de estos maestros, pero eso sí también exigirles, porque ellos juegan un papel fundamental en la calidad de la educación, de que se tienen que preparar, que tienen que dar ejercer su profesión con todos los altos niveles de calidad para que tengamos estudiantes muy bien preparados y que lleguen a la universidad con grandes competencias. Es muy difícil cuando existen dos regímenes en el capital docente, por así decirlo, en el cuerpo docente nacional, para que se unan y ambos luchen por unas garantías de forma equitativa, porque hay docentes de unas categorías, de unos salarios distintos a los otros, que son los docentes nuevos, y por eso los intereses no son los mismos. De ahí que la educación pública haya perdido muchas batallas, por así decirlo, en anteriores huelgas, cuando han cesado actividad los docentes, y esto pues no le ha dado como esa unidad de cuerpo para así vamos a luchar todos por los mismos intereses. La educación seguirá siendo la cenicienta cuando los gobiernos le presten atención verdaderamente a lo que le tienen que prestar atención, que es la juventud, que es la preparación de las futuras generaciones. Y ahí sí no es cuestión de una voluntad política del gobierno. Bueno, para concluir, yo creo que tenemos que hacer un llamado desde acá al gobierno nacional, a la dirigencia política, a la sociedad en general, que obsesionémonos por la educación. Yo pienso que la única forma de que este país salga adelante y sea competitivo es que nosotros realmente podamos lograr de que toda la comunidad educativa, toda la sociedad esté enfocada a mejorar los índices de calidad educativa, no solamente para rendir unos informes o mostrar unas estadísticas digamos, populistas o gobiernistas, sino por el contrario, realmente que sí haya un compromiso serio en materia de calidad educativa, y para eso tenemos que mejorar la calidad en las condiciones laborales de los docentes, tenemos que mejorar las condiciones físicas de los planteles educativos, no hacer, como yo siempre lo he dicho, proyectos inmobiliarios educativos, sino realmente mirar en la capacidad de logística y operativa que tiene cada uno de esos establecimientos, también exigirles por parte también de la sociedad, los padres de familia y los jóvenes, de que se esfuercen para tener un nivel educativo alto y que le exijan a sus docentes para poder tener poco a poco ir pasando esa brecha de la calidad. De manera que seguiremos hablando de estos temas. Próximamente hablaremos más de una manera mucho más puntual sobre la problemática de cada uno de estos decretos para que nos analicemos cómo es la escala salarial y mirando cuáles son las posibles soluciones que podemos buscar para llegar a esos estándares de calidad en nivel educativo, que es los que esperamos. Carlos Mario, muchas gracias por estar aquí en este programa. Seguiremos analizando sobre temas de actualidad. Muy próximamente haremos un programa para analizar unos temas coyunturales que estamos viviendo en la ciudad de Medellín, como es Parques del Río, el tema de inseguridad y temas que tendremos unos invitados, Carlos Mario, para que analicemos cuál es la problemática, porque realmente sí estamos muy preocupados sobre la manera arbitraria como es la administración actual ha venido tomando unas decisiones por encima de la voluntad de los ciudadanos. Muchas gracias, hasta pronto.